Sinergias, bienvenidos. Qué rico que estén hoy con nosotros en esta nueva tarde de Sinergias. Andrea ha sido además, fuera de que ha tenido una experiencia por agencias de publicidad y por varias compañías de mucho nombre, ha sido y es hoy en día cofundadora de 3W Convergente, que es una empresa de consultoría específicamente en temas de marketing e integración digital, y también es docente de varias universidades en este tema, o sea que estamos seguros que vamos a tener una excelente conferencia donde vamos a poder unir todo lo que hemos venido escuchando en estas últimas 3 semanas con temas que tienen que ver con específicamente el tema de seguros. Andrea, bienvenida. Este es el grupo de sinergias que te conté esta mañana. Tenemos en este momento ya más de 90 intermediarios que se están uniendo a nuestra conferencia, así que estamos listos para escucharte y saber de todas esas novedades que vas a empezar a contarnos. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, Claudia, por esta invitación. Muchas gracias a todos los que están en este momento súper conectados a la sesión, por esa introducción que me acabas de dar. Para mí, pues, es un honor estar con ustedes hoy, poder, pues, compartir mi experiencia y mi conocimiento y asimismo, pues, seguir aprendiendo mucho más del sector asegurador. Creo que cada vez que yo doy una charla se me abren muchísimas más posibilidades de conocimiento porque profundizo mucho más en las necesidades que tienen ustedes como intermediarios y como miembros de activos del sector asegurador, y yo pues como una docente en este tema de marketing digital. Bueno, pues para no alargar de pronto mucho la entrada, voy a compartir ya mi presentación y básicamente quiero darles un mensaje. En la sesión de hoy la vamos a centrar mucho en entender, más allá de venir y darles información sobre cuáles son las tendencias más grandes digitales a nivel Colombia o a nivel del sector, porque yo creo que ya, como bien tú lo has dicho, Claudia, ustedes han estado empapados e inmersos en toda esta conversación desde que arrancamos la cuarentena y tuvimos que enfrentarnos a esta nueva realidad digital, que para muchos seguramente fue una sorpresa o algo que nunca hubieran imaginado que tenían que enfrentar en tan poco tiempo. Entonces, más allá de venir a decirles qué es lo que está pasando, que yo creo que ustedes ya lo conocen y ya lo están viviendo y ya han leído y visto videos por montones del tema, quiero es que hoy en esta sesión hagamos una reflexión de la importancia de ciertos aspectos dentro del marketing digital que son totalmente relevantes a la hora de que ustedes determinen empezar a trabajar con las plataformas digitales en su día a día. Entonces, más allá de decirles todas las posibilidades que puedan tener, quiero que nos enfoquemos en dos temas claves que los vamos a ver ahorita más adelante, y que entendamos por qué esto no es simplemente un tema de moda o no es un tema de que porque nos tocó y estamos en el COVID y entonces nos tocó entrar a digital, pero que cuando esto se acabe nos vamos a bajar. No, es algo que va mucho más allá y que no solo en nuestro país viene impulsado por esta coyuntura, sino que venimos de años de crecimiento y de cambios en un consumidor que muchos sectores, no solo el sector asegurador, estoy hablando de muchos sectores económicos del país, habían como, digamos, que manejado el tema de manera muy lenta, de pronto como tratando de hacer pruebitas por aquí, pruebitas por allá, pero realmente, ahorita lo vamos a ver, la realidad de nuestro país es que tenemos todas las oportunidades hace varios años para ser totalmente digitales, para llegar a los clientes de una mejor manera, poder abarcar un mercado de una manera mucho más amplia que la que nos permitían los medios tradicionales. Entonces, quiero que veamos cómo ese consumo digital que hemos tenido como país, y vamos a ver unas comparaciones frente a lo que ha pasado en el año anterior y lo que está pasando en este momento, para que entendamos un poco que no es simplemente que tuvimos esta coyuntura del COVID y entonces todo el mundo se pasó a digital. No, lo que pasa es que los que estamos de este lado de la barrera, ¿sí? Los que estamos al otro lado del consumidor, nos tocó obligatoriamente pasarnos a digital, pero el consumidor estaba en digital hace ya mucho tiempo. Entonces vamos a arrancar. Lo primero que quiero
que hagamos, bueno, ya me presentaron, entonces me voy a saltar por acá. Entonces, lo primero que quiero que hagamos es, por favor, ingresen todos los que puedan en este momento a menti.com. Así sencillito, menti.com, y van a colocar el código 326798. Y me van a decir cada uno de ustedes cómo creen que estaban los aspectos de conectividad, de habilidades tecnológicas y de digitalización en nuestro país antes del COVID. Vamos a ver qué percepción tenemos todos los que estamos aquí conectados en este momento, que ya somos aproximadamente, vamos por acá, 129. 129 personas. Entonces quiero por favor que se conecten, menti.com, código 326798, van ahí a encontrar una barrita y van a medir cómo creen ustedes antes del COVID que estábamos en términos de conectividad, de habilidades tecnológicas y de digitalización en cuanto a comportamientos y actividades. ¿Listo? Y ya les voy a compartir los resultados. Entonces nos vamos por acá. ¿Listo? Ya estamos viendo la gráfica. Entonces, vemos por aquí, conectividad, más o menos, estamos hablando de un 3.5, un 3. Por acá me dicen que en competencias tecnológicas 2.7. En promedio han contestado 25 personas, en comportamientos y actividades 2.7, o sea que podríamos decir que la percepción hasta el momento de los que han participado es que tenemos un nivel de digitalización más bien bajo, ¿no? Estamos en un promedio del 2.8. Mayor conectividad, menor habilidad tecnológica o menor digitalización. Aquí lo que estamos viendo, 36 personas ya en este momento están participando, pero básicamente estamos como en esos niveles, ¿no? Entonces vamos a devolvernos por acá a la presentación y les voy a contar cuál es nuestra realidad. Nuestra realidad de país, no del mundo, de país. Somos más digitalizados de lo que creemos realmente. Y eso es un poco también como una reflexión a nivel personal. Muchas veces nosotros suponemos situaciones en el mercado a partir de lo que nosotros nos comportamos como consumidores. Entonces, si antes del COVID nuestras habilidades y nuestras conexiones digitales eran más bien limitadas, pues tendemos a suponer que las demás personas también se comportan de la misma manera, las demás personas de nuestro entorno. Pero es lo más alejado de nuestra realidad colombiana. Para que tengamos una referencia en la comparación de los datos en Colombia, quiero mostrarles cómo está el mundo en términos de conexión digital. Este fue el último informe presentado por HotSuite, que es una herramienta de investigación específicamente para temas de redes sociales e internet, y en este informe del 2020 nos estaban diciendo que más o menos la penetración de internet en usuarios era del 59%, en redes sociales era del 49% y en móviles era del 67%. Entonces, acordémonos de esas cifras, 59, 49 y 67. Ahora miremos lo que pasaba en Colombia el año pasado. Usuarios conectados a Internet, 68% de la población colombiana, muy por encima del promedio global. Estamos hablando de casi 9 puntos porcentuales sobre la penetración del promedio global. Conectados a las redes sociales, la misma cantidad de personas que están conectadas a Internet en nuestro país se conectan a las redes sociales, el 68%. Si nos devolvemos a la media global, estamos hablando que el 49% solo se conecta a las redes sociales. Entonces, miren cómo superamos muchísimo nuestros promedios globales. Y si hablamos de celulares, en el 2019, recordemos que estamos hablando del año pasado, en el 2019 nuestra conexión a celulares era del 116%, o sea, teníamos más conexiones a celulares que personas en el país, y la media global era solo del 67%. Y ustedes dirán, ve, bastante
amplia la diferencia. Y somos un país que evidentemente estamos usando Internet y lo estamos usando de diferentes formas. No es simplemente estamos conectados, sino estamos conectados a las redes y estamos conectados a través del celular ampliamente. Y ahora miren lo que pasa en el 2020. La penetración en Internet y usuarios en las redes sube un punto y los móviles siguen subiendo a un 119%, un 3%, 3 puntos porcentuales por encima del año anterior y con un pronóstico de seguir aumentando esta tasa. Este informe salió en el mes de febrero, antes de que entráramos en el periodo de COVID. Ahora ustedes se pueden llegar a imaginar lo que está pasando en este momento en términos de conexión digital en esta coyuntura, si este era nuestro país antes del COVID. Entonces, tengan ahí esa pregunta por ahí en el radar, porque la vamos a desarrollar un poquitico más adelante. Bueno, voy a irme por acá, denme un momentico. Listo. Bueno, miremos a ver qué más ha pasado en términos digitales. ¿Cómo usamos los dispositivos digitales en nuestro país? Y aquí nos vamos a enfocar a un rubro específico de usuarios que son las personas entre los 16 y los 64 años, que son usuarios activos. Muchos de ellos, la gran mayoría ya está en un momento de vida de adquisición de productos y servicios o de tomas de decisión frente al consumo. Entonces vamos a enfocarnos ahí. ¿Qué pasa con estos personajes entre los 16 y los 64 años en nuestro país? Bueno, principalmente, estamos hablando que son el 67% de la población colombiana, principalmente se conectan a través de móviles, ya lo habíamos hablado, móviles de cualquier tipo, el 96%, y smartphone, el 93% se conectan a partir de ese tipo de dispositivos. Desde la laptop lo hacen el 79%, las tablets el 42% y van en caída, y ahorita lo vamos a ver en un slide más adelante, las tablets cada vez pierden más penetración en nuestro país, es un dispositivo que se usa cada vez menos, y empiezan a aparecer unos indicadores que no aparecían en años anteriores en nuestro país, pero que van a empezar a tener mayor relevancia año a año en los comportamientos digitales de los colombianos. Empiezan a aparecer los dispositivos de streaming o los dispositivos a través de los cuales yo puedo ver video por demanda, y ahí entonces en este informe ya tenemos un aparecimiento de estos dispositivos con un 13% de uso. Antes, en el informe del 2019, no aparecían todavía este tipo de dispositivos. Todo lo que tiene que ver con inteligencia o domótica o dispositivos inteligentes para el hogar también fue otra de las sorpresas del aparecimiento del consumo dentro de este informe, y aparece con un 11%, o sea, también es un porcentaje que no es para desestimar para nada. La utilización de los smartwatch o todo lo que son los wearables o los dispositivos de uso de ropa o demás con los que uno se conecta y que están conectados a Internet, tienen ya un porcentaje del 15% de penetración en este perfil de usuarios, y aparece también algo muy importante con un porcentaje pequeño, pero que es importante que lo tengamos en el radar, es el uso de dispositivos de realidad virtual. Estos 4 elementos, los dispositivos de streaming, los dispositivos de inteligencia para el hogar, los wearables y la realidad virtual, aparecen por primera vez en un informe de consumo digital en nuestro país. Y eso, y no aparece en un nivel bajo, aparece ya con unos porcentajes que nos están diciendo, oiga, hay que empezar a ponerle atención a cómo los colombianos están empezando a consumir otro tipo de dispositivos que no son necesariamente el celular y el computador que tienen en su casa o en su oficina. Ellos se están conectando a través de otros medios, y miren, si ustedes se dan cuenta lo que pasa con las consolas de juego, tienen un porcentaje también alto de conectividad, aunque han venido cayendo en los últimos informes. Bueno, ¿cuánto pasamos conectados a los medios? Y esto es algo importante para entender cómo nos comportamos. Y si ahora en el COVID pasamos prácticamente todo el día conectados a Internet desde diferentes dispositivos, cuando estamos trabajando en el computador, todo el día a través del celular, cuando estamos viendo una serie o una película a través del Smart TV y así sucesivamente, ahora
el comportamiento que tenía el colombiano antes del COVID no era tampoco tan lejano a esa conectividad. El informe nos decía que los colombianos pasábamos aproximadamente 9 horas conectados a Internet todos los días. Un promedio en ese porcentaje de edad. Entonces, miren, si ustedes se ponen a pensar y se ponen a analizar qué hacemos los colombianos todo el día, pues evidentemente, independiente del COVID, pues estamos conectados desde cualquier tipo de dispositivo. Y lo que hacemos conectados también difiere mucho de la productividad. ¿Sí? Uno creería que la gente pasa mucho tiempo conectada haciendo temas de productividad, pero no, y lo van a ver acá. Si ustedes se dan cuenta, pasamos casi 4 horas conectados a redes sociales. Entonces, imagínense si dormimos aproximadamente 7 horas al día o 6 horas al día, o algunos que trabajamos mucho dormimos menos, pero en promedio la gente duerme 6 horas al día. De las 24 nos quedan 18 horas y de esas 18 horas más o menos consumimos unas 2 horas en comidas y después consumimos otras 2 horas en diferentes actividades que no están relacionadas al trabajo y demás. Nos quedan aproximadamente unas 14 a 15 horas diarias, de las cuales estamos, según lo que nos está diciendo este informe, 9 horas conectados a Internet. 3 horas, casi 4, conectados a las redes sociales, y eso, amigos, se llama ocio, eso no se llama aprendizaje ni lectura crítica, se llama ocio, y pasamos 3 horas y media viendo televisión, 1 hora y media escuchando música a través de servicios de streaming y aproximadamente 1 hora jugando en consolas de videojuego. Y si ustedes suman ese tiempo, pues simplemente estamos pasando mucho tiempo en Internet en temas de entretenimiento y ociosidad. Eso nos indica mucho del tipo de perfil de consumidor que somos. ¿Cierto? El colombiano no es el colombiano que se sienta, de pronto la mayoría de los que estamos acá y que están en este momento conectados a este tipo de sesiones que Sinergias les está entregando, pues sí están dedicando mucho el tiempo conectado a aprender, a mejorar sus habilidades profesionales, pero realmente lo que tenemos que enfrentar es que la realidad de la mayoría del consumidor colombiano no realiza ese tipo de actividades conectado. Lo que hace es consumir video, jugar y navegar a través de las redes sociales. Y eso pues determina mucho el tipo de contenido que nosotros dentro de nuestra estrategia de mercadeo o de nuestra estrategia de marca tenemos que tener en cuenta a la hora de entregarle al usuario. ¿Cómo está el tema de mobile? Entonces ya vemos que somos altamente mobile en nuestro país. Pasamos muchísimo tiempo del perfil que les estaba comentando, que es de los 16 a los 64 años, el 95% están conectados a Internet desde el celular, accede el 91% desde dispositivos móviles, desde dispositivos smartphone, perdón, y pasan aproximadamente 4, casi 5 horas conectados a Internet desde el móvil. Y aquí es donde tenemos también otra reflexión, otro punto importante que tengamos en cuenta, y es nuestro celular, ese aparatico con el que cargamos todo el día y vemos redes sociales y vemos diferentes cosas, es nuestro principal aliado a la hora de determinar estrategias digitales con nuestros consumidores. Y nosotros que hacemos parte del sector asegurador, ustedes que son precisamente el asesor de todos sus clientes, pues este aparato hoy tiene muchísima más relevancia que la que tenía hace 3 meses. Y a través de este dispositivo, ustedes pueden realizar muchísimas acciones digitales, más allá que simplemente escribirle a su cliente. Y ahorita pues, vamos a tomar un poquito en cuenta ese detalle. Cada vez, pues, como les decía, nos conectamos a través de celulares, creciendo de un año al otro. El celular en el uso está el 5,2% y, mientras tanto, los otros dispositivos vienen decreciendo en el tráfico. Entonces, cada vez nos conectamos menos a los dispositivos de laptop y de escritorio, muchísimo menos a tablets, lo que les comentaba hace un rato. Entonces, tuvimos una caída en la navegación en tablets de un 46% de un año al otro, que es muy alto. Y otros dispositivos como los de las consolas de juego tuvieron una caída en el tráfico web del 60%, básicamente porque los usuarios han migrado principalmente al uso del celular.
¿Qué contenidos vemos con mayor detenimiento? Videos en línea, el 99% de los usuarios. Videoblogs, y aquí tiene que ver también con el tema de comportamiento de consumo, y es que nosotros como colombianos no somos tan dados a leer blogs como tal, a leer mucho texto, sino realmente nos interesan mucho más los videos, y ha tenido un mejor comportamiento y una mejor penetración los blogs, los videoblogs. ¿Listo? Entonces, si ustedes como intermediarios están empezando, algunos de pronto a construir su marca personal, o están construyendo sus canales digitales, tengan en cuenta mucho ese dato. Si bien, pues sí, tenemos unos usuarios que les gustan leer artículos y demás, la mayoría del consumidor en Colombia prefiere los videoblogs, y por eso vemos tantísimo contenido y tantas opciones y el uso de muchas marcas en todas las categorías del video como una herramienta para contar historias. El 60% escucha música, el 57 escucha radio en internet, y eso ahí entra dentro de esa categoría la W, la FM y todas esas opciones de radio online, no solo las estaciones que son propiamente del canal digital, sino que las que están en tradicional, pero que también tienen su versión online. Y el 36% y creciendo frente a otros informes están los podcasts, que cada vez tienen una mejor relevancia, una mayor relevancia en el consumidor colombiano. Como no nos gusta casi leer y somos multitarea, hacemos muchísimas cosas al mismo tiempo conectados, tenemos una preferencia a escuchar de pronto algún contenido de formación o contenido de aprendizaje y demás a través del audio, y no tanto del video y del audio, que me demanda una atención a la pantalla. Entonces, los podcasts han cobrado una relevancia dentro del consumidor colombiano, y también son una herramienta muy, muy interesante para aquellos que están en este momento generando contenidos, pero que de pronto se sienten un poco tímidos, o no, o creen que de pronto la cámara no es su mejor amigo. Entonces pueden hacer el uso o pueden utilizar esa herramienta de los podcasts para poder contar sus historias, contar sus experiencias, educar a sus consumidores a través de este tipo de formato. Entonces, aquí también para que pongamos un poco de foco, atención a esas nuevas formas de conectarnos. Ya entrando un poquito respecto al tema de seguridad y demás, hay algo que debemos tener en cuenta cuando definimos estrategias digitales. Y es que, si bien nuestros colombianos, todos nosotros somos muy ociosos a la hora de conectarnos y pasamos muchísimo tiempo conectados, y seguramente tenemos una percepción de que cuidamos muy poco nuestra seguridad, es todo lo contrario. Cada vez los colombianos se preocupan mucho más por la seguridad de sus datos en Internet, y por consumir de una manera más responsable y menos intrusiva los contenidos que encuentran. Y entonces estamos empezando a ver datos como los que les presento acá. El 80% de los colombianos se preocupan o se encuentran preocupados por la manera en cómo las compañías utilizan sus datos personales. Y aquí es clave que ustedes en este momento que están conectados con ellos, que están de pronto intercambiando mucha información con sus clientes a través de WhatsApp, a través de la página web, a través del correo electrónico, les den esos sentidos de seguridad a esos clientes o a esos prospectos con los que se están relacionando, porque no es una preocupación banal. Sí hay una preocupación grande en el colombiano en que esa información sea una información protegida. Y si yo como marca o yo como intermediario no le estoy brindando esa seguridad o la doy por hecho, él puede encontrar en otra marca o en otro asesor ese sentimiento de seguridad. Y esos son vacíos que no debemos dejar como en el aire, ¿cierto? También un 52% de los colombianos entre esa edad utilizan AdBlocks, ¿sí? ¿Y eso qué quiere decir? Utilizan herramientas o software que lo que hacen es precisamente bloquear que no salga publicidad mientras están navegando o están consumiendo algún tipo de contenido. Entonces, este tipo de tecnología que ya lleva mucho tiempo no es tan ajena a nuestro país. De pronto, seguro, muchos de los que estamos conectados en este momento decimos, ven, pero yo no tengo AdBlocks en mi computador o demás, pero sí hay mucha gente que en este momento se está preocupando por ello. Además, hay navegadores que ya per se los están trayendo. Entonces ya
vienen unos plugins por defecto y te preguntan cuando instalas el navegador si lo quieres activar o no. Los que tenemos hijos seguramente están encontrando que ahora, de un tiempo para acá, las navegaciones para ciertos contenidos infantiles y demás ya vienen con contenido de bloqueo de publicidad por defecto. Y tiene que ver precisamente con este cambio y digamos que esta tendencia a eliminar cada vez más el tema de los anuncios, y por eso cobra tanta relevancia todo lo que viene a ser la vertiente o la tendencia del content marketing y la publicidad nativa y demás, y es cómo yo genero contenido de valor, un contenido que es diferente, que le llega a ese consumidor para despertar su interés, para despertar como esa atención frente a lo que yo le estoy diciendo de mi producto y servicio, sin que eso sea publicidad como tal, o sin que eso se convierta en un banner o en una pauta paga o demás, sino yo cómo utilizo otras herramientas, otros formatos de contenido en Internet para atraerlo y poder, pues de esta manera, pues no sufrir como marca o como profesional, no sufrir de los bloqueos de publicidad que hoy en día existen. Y finalmente el 68% ya sabe cómo borrar los cookies de su navegador, entonces digamos que ya tiene mayor control del tipo de información que queda como conectada al navegador y de esa manera pues se va como salvaguardando un poco más de la manera en cómo la publicidad lo ataca en ciertos puntos. ¿Cómo adoptamos los colombianos innovaciones digitales? El 44% ya está usando comandos de voz con su celular, o sea, habla con Siri y habla con Alexa y hace acciones puntuales con sus dispositivos a través de comandos de voz. Entonces hay que prestarle mucha atención a la manera en cómo empiezan esos procesos de automatización y demás a cobrar relevancia en el usuario con este tema del COVID. Una de las principales impactos que tuvimos en la mayoría de los canales o de los portales web de casi todas las marcas fue la implementación casi que inmediata de los bots, y eso pues para mí fue algo supremamente positivo porque muchas marcas no habían entrado en esa acción como tan básica y tan específica que era poder utilizar un bot para mejorar y optimizar la experiencia de navegación y de búsqueda que tenían los usuarios en las páginas. Y bueno, ya lo vemos implementado, pero bueno, fue algo que se implementó básicamente porque tocó. Pero chévere que todos los sectores hubieran dado ese salto, y pues hay que empezar también a mirar cómo el comportamiento de los comandos de voz empieza a involucrarse en la experiencia que tiene el usuario en la navegación de los diferentes sitios o puntos de contacto que tiene con las marcas. Ver televisión a través de streaming o a través de plataformas de pago por contenido, un 81%, el 11% que ya habíamos hablado de que están utilizando elementos o dispositivos inteligentes en el hogar, y eso pues nos pega totalmente al sector porque si lo sabemos aprovechar esta tendencia de los usuarios conectados en sus casas a través de los dispositivos de sus casas, pues podemos aprovechar mucho la data que se genera a partir de la conectividad de esos dispositivos para poder ofrecerles productos mucho más personalizados o productos más aterrizados o servicios más aterrizados a las necesidades puntuales que ese consumidor tiene en el hogar frente al tema de protección o de prevención. En el tema de seguros, por ejemplo, para el hogar y demás. Entonces hay que prestarle atención a eso, cómo podemos enlazar ese mundo asegurador, perdón, enlazarlo con esta tendencia de la domótica y la robótica en el hogar. Y finalmente tenemos un 10% de usuarios que están empezando a utilizar criptomonedas de manera recurrente. Entonces hay algunos productos y hay, por ejemplo, restaurantes y algunos establecimientos y almacenes que están ya recibiendo criptomonedas, un porcentaje no para nada despreciable del 10%, pues las utiliza de manera recurrente. Entonces, seguramente en los próximos meses y para el próximo año, pues vamos a empezar a ver cómo las criptomonedas van a calar y a penetrar mucho más en el comportamiento de compra del consumidor, y las aseguradoras y el sector en sí, pues tienen que empezar a prestarle atención
a ese tema. Aunque muchas de las tecnologías del sector asegurador están muy ligadas en este momento a lo que tiene que ver con el blockchain, y vemos que el sector seguros y el sector de finanzas está involucrándose mucho en los temas de blockchain, precisamente para dar mayor seguridad eh, a los productos, a los servicios y en sí a las compañías. Las criptomonedas pues no son ajenas a ese proceso, y vamos a ver pues un consumidor que cada vez va a tener mayor confianza en la compra y en la utilización de las criptomonedas en su día a día. Entonces ahora, ya habiendo, digamos que, abarcado como rápidamente qué es lo que está pasando en Colombia, cómo de verdad no somos para nada ajenos a la digitalización. Lo que pasa es que creo, y esto ya es una reflexión personal que se las comparto, creo que los colombianos hemos hecho un mal uso del Internet, porque lo hemos usado para fines más de entretenimiento y de ociosidad, y no para fines de crecimiento o de profesionalización. Ahora, pues con todo este tema de la contingencia, pues sí hay mucha gente que evidentemente está aprovechando esto porque le tocó, para poder prepararse mejor, para poder encontrar otras oportunidades, ya sean laborales o personales, o porque les tocó enfrentarse a unos procesos con sus hijos que son mucho más digitalizados que ellos, y eso pues digamos que mejoró, o ha mejorado un poquito el uso de Internet. Pero en términos generales, pues sí, desafortunadamente somos un país que tenemos todas las oportunidades digitales en temas de conexión, pero no las hemos sabido aprovechar como consumidores y tampoco como marcas. Considero esa una reflexión personal. Entonces, hablemos un poquito de la transformación digital del sector. Y aquí no me voy a ahondar, como se los dije al principio, no voy a ahondar en tecnologías, no voy a hablarles qué es la Big Data, que yo creo que la han escuchado por montones, ni les voy a hablar de qué se trata la automatización, ni nada por el estilo. Como les dije, quiero que nos centremos en dos cosas importantes, que sin esas dos cosas creo que nada de lo que revisen ustedes alrededor pues va a funcionar. La transformación se había venido dando por tres razones principales. Uno, teníamos un cambio de mentalidad de usuarios mucho más tecnológicos, ¿cierto? Entonces, pues obviamente tenemos un perfil de usuarios que en el sector asegurador altamente tradicional, pues ya han venido envejeciendo y han venido pues saliendo como del mercado, y estamos con unas nuevas generaciones que son mucho más tecnológicas, mucho más conectadas, que tienen otro tipo de lenguajes y otro estándar de valores y demás, y entonces el sector tuvo que empezar a adaptarse rápidamente a ese nuevo consumidor digital. Por otro lado, empiezan a aparecer o reaparecer, porque realmente no son modelos nuevos, sino empiezan a reaparecer y a tomar mucho auge esos modelos económicos colaborativos. Entonces empezamos a ver los seguros peer-to-peer, empezamos a ver en nuestro país, que para nada es ajeno, ya lo sabemos y lo hemos visto, por ejemplo, con Wisura, este tipo de productos que están muy pensados a la construcción de comunidad, y que funcionan a partir de esa construcción de comunidad. Y estos modelos económicos que vienen pues muy jalados del éxito que ha tenido compañías como Airbnb o Uber y Rappi y demás, pues han impulsado a que el sector también empiece a innovar en los productos, a innovar en las metodologías y en las formas en que el usuario puede contratar una póliza. Y bueno, y ya lo estamos viendo en nuestro país, que es algo muy positivo. Estamos viendo una dinámica de unos nuevos productos en la categoría. Y por final, tenemos también una transformación de consumidor, que es un consumidor que ya no le importa, o tanto que no le importa, no le es tan relevante asegurar la casa, la beca y el carro, sino asegurar el estilo de vida que tiene. Entonces son muy ligados a esa nueva mentalidad de usuarios que veíamos en el primer punto, muy ligado a esas nuevas generaciones. Son generaciones que pues no les preocupa si tienen un carro o no, es más, muchos de ellos son biciusuarios, o piensan que el carro de pronto tiene unas connotaciones específicas con el medio ambiente. Es un consumidor que
su preocupación más grande no es poder asegurar una casa, sino viajar, tener experiencias, vivir la vida, tener que no le roben su celular, que no le roben su laptop, que es su laptop que es su fin de trabajo y demás. Entonces, esas nuevas necesidades que difieren de las necesidades tradicionales sobre las que el sector siempre construyó, han hecho que precisamente tengamos que innovar en nuevos productos y productos mucho más enfocados a ese canal digital. Entonces, necesidad de comenzar a asegurar más estilos de vida y no objetos. Pero ¿qué pasó? Esto era lo que estábamos, digamos que planteando antes de que se viniera el COVID y era como sobre lo que se estaba trabajando prácticamente en todo el sector. Sí, el consumidor efectivamente está cambiando y tenemos que prepararnos para ese cambio y más que debemos prepararnos, yo les diría, tenemos que estar cambiando nosotros de la mano con ese consumidor. Básicamente, porque el COVID no simplemente hizo que ese consumidor que teníamos antes se cambiara de ropa, se cambiara de cara y fuera otro, sino que ya vamos a ver cómo algunos comportamientos van a empezar a migrar hacia otros sectores y hay que empezar a prestarle atención al tema. No esperar a que nos levanten la cuarentena en junio o en agosto o ya no sabemos cuándo, pero esperar a que llegue esa fecha para tomar decisiones estratégicas y para determinar cuál es la mejor manera de poder conectarme con ese consumidor, sino empezar desde ya a construir sobre lo que viene en los próximos meses en temas de comportamiento de consumo. Entonces, a raíz del COVID, aumentó el 38% del tráfico de Internet en nuestro país. ¿Listo? ¿Recuerdan que teníamos un dato por allá atrás que decía que el 69% de los colombianos estaban conectados a Internet? Bueno, 38% de aumento tuvimos con el aislamiento. ¿Qué herramientas están utilizando más los colombianos? Eso fue de una encuesta que sacaron en marzo. WhatsApp, el 112%, llamadas de celular el 53%, utilización de banda ancha el 38% y datos móviles el 36%. Y entonces volvemos a esto que yo les decía hace un momento. Este aparatico, ¿cierto? Si nos damos cuenta, los dos principales medios de contacto se llaman WhatsApp y celular y los dos están aquí. Y llamadas a celular, sobre todo el WhatsApp. Ahora yo quisiera preguntarles, ¿cuántos de realmente, y es una pregunta que quiero que se la hagan ustedes mismos, tienen en este momento una buena estrategia de relacionamiento a través de WhatsApp? ¿Manejan WhatsApp Business como asesores? ¿O están utilizando su WhatsApp normal, personal, para tener relacionamiento con sus clientes? ¿Listo? Háganse esa pregunta. Más adelante, cuando tengamos el espacio, vamos a ampliarla. ¿Listo? Entonces, ¿cómo estamos aprovechando ese crecimiento en la navegación, esa presencia, esa mayor presencia de conectividad en los colombianos y la utilización del dispositivo como medio principal de contacto? Ahora, hay que caer en cuenta en algo supremamente importante en ese aumento de tráfico y en ese consumidor digital. Y es que antes del COVID, los consumidores mayores, los mayores de 50 y tantos años, ¿cierto? Eran consumidores que eran más bien reacios a ciertos temas de conectividad, ¿cierto? Veíamos que eran clientes, seguramente muchos de ustedes tienen clientes que sí se tienen su celular y seguramente utilizan el WhatsApp, pero que no les gustaba conectarse a la página, iban al banco a hacer filas, hacían absolutamente todo de manera presencial, todo lo que fuera necesario y que fuera como su día a día. Y ya, y era muy difícil convencerlos, por ejemplo, de que hicieran una transacción a través de la página o que revisaran su correo electrónico o demás. No lo veían dentro de su comportamiento y era difícil cambiar ese comportamiento para esos usuarios mayores. Pero a raíz del COVID, pues se vieron obligados, ¿sí?, a involucrarse en ese tipo de procesos digitales. Y al verse obligados, pues para nosotros es una oportunidad grandísima porque ese consumidor que no había querido conectarse, hoy está conectado. Entonces ya no solo tenemos a los que siempre habían estado conectados con nosotros, sino que ahora tenemos un mercado amplio que tiene poder adquisitivo, que tiene necesidades de productos y que está intentando entender cómo funciona todo esto y cómo debe adaptar sus procesos de compra
a este mundo que se llama Internet. Y ahí es donde nosotros como asesores, digamos que no lo limito a los asesores de seguros, sino asesores en todas las ramas económicas, tenemos que estar ahí al lado de ese consumidor para acompañarlo, para enseñarle, para educarlo y eh, que vea en nosotros precisamente eso, una asesoría, que no es simplemente la marca que me está vendiendo, sino es una marca que me está acompañando y me está ayudando en este nuevo proceso en el que me estoy enfrentando. Ahora, miremos qué es lo que pasa con el sector asegurador en nuestro país. Estas gráficas que ustedes están viendo en este momento son revisiones a través de tendencias de búsqueda de Google Trends y hacen una revisión de los últimos 12 años. Aquí le traje los 12 meses, perdón. Los últimos 12 meses en cuanto a las búsquedas del sector seguros. Esta gráfica es de los últimos 90 días. Las próximas que le voy a mostrar sí es de los últimos 12 meses. Entonces, aquí lo que quise mostrarles es una comparación entre algunas búsquedas clave: seguro de vida, seguro auto, seguro de desempleo, seguro de salud y seguro de educación. Y si ustedes se dan cuenta, este pico que les marqué acá es del 2 de abril, que fue uno de las fechas en las cuales se ampliaron la contingencia y donde hubo una mayor crisis con el tema de empleo y ayudas y demás. Entonces, si bien, ahorita lo vamos a ver al detalle, si bien la mayoría de digamos que de las búsquedas relacionadas al tema de seguros se mantuvieron como en picos, la que más perdió fue educación, fue la que más, digamos que tuvo impacto durante este periodo. El seguro de desempleo tuvo un comportamiento totalmente contrario. Ya lo vamos a ver al detalle. Entonces, esta fue la búsqueda en los últimos 12 meses del seguro de salud. Y si vemos, pues tiene un comportamiento como sube y baja, ¿no? O sea, tenemos picos y vuelve y baja y tenemos otra vez picos, pero este pico que ven acá es inicio de la cuarentena y empezamos a ver cómo empieza, a pesar de que seguimos viendo unos piquitos, empieza de todas maneras a caer con una tendencia hacia la baja. Entonces, cada vez menos los colombianos están buscando seguro de salud. Tiene unos picos pequeños que seguramente están relacionados a noticias o momentos muy específicos de la cuarentena, donde de pronto el colombiano se ha visto en la necesidad de revisar información sobre cómo asegurar o cómo tener en cuenta pues la póliza de salud en esta coyuntura. Ahora miremos lo que pasó con el seguro de automóviles. Es bastante interesante. Entonces, este pico que vemos acá es diciembre-enero, es muy congruente porque es normalmente cuando se dan las renovaciones. Entonces tuvimos un pico de búsquedas en seguros automóviles a final de año y miren lo que pasa después de febrero. Esto es febrero. Totalmente al piso. Por acá íbamos a cambiar cuarentena. Se suponía que moría la cuarentena y digamos que hubo un incremento en las búsquedas del seguro, pero nuevamente estamos bajando. Y eso pues tiene que ver con el comportamiento de los anuncios que se han dado a través del gobierno nacional. Pero lo que más me interesaba mostrarles era cómo había caído a cero totalmente las búsquedas de los seguros de automóviles durante las primeras semanas, el primer mes de la coyuntura. Miremos el comportamiento del seguro de vida. Entonces, nuevamente, es un comportamiento ahí como recurrente, pico va, pico viene, y por acá, a pesar de que ha bajado frente al año, digamos que tiene unos repuntes hacia el final de la última semana, ¿listo? Pero el de mejor comportamiento ha sido el seguro de desempleo. Entonces, era el que menos búsquedas en densidad tenía, ¿sí? O sea, como el seguro, yo lo llamaría, digamos que revisando y comparando estas gráficas, yo le diría el patito feo del grupo, era el que menos búsquedas y comportamiento como raro tenía en cuanto a picos y demás, era como muy recurrente, y miren lo que pasa cuando se activa la cuarentena. 29 de marzo al 4 de abril es este pico. Entonces, sí, el COVID nos ha impactado evidentemente mucho, pero hay que empezar a entender qué es lo que el usuario está buscando y cómo podemos utilizarlo a nuestro favor. ¿Sí? Entonces, los invito a que hagan esa revisión ustedes en Google Trends, es una herramienta gratuita, y ustedes pueden ir mirando qué es lo que está consultando la gente a partir de palabras claves. Entonces, cómo se está comportando las búsquedas de las personas en nuestro país en X determinado tiempo para ciertas palabras claves. En este caso, pues yo hice la revisión sobre seguridad, sobre seguros, perdón.
Entonces, finalmente, digamos que encerrando un poco todo lo que les acabo de contar en cuanto a datos y en cuanto a cifras, hay un mensaje que yo les quiero dar y es que el COVID no nos está cambiando el futuro. ¿Sí? Esto no quiere decir que entonces llegó esta pandemia y cuando nos levantemos de la pandemia entonces vamos a hacer otros y vamos a hacer cosas totalmente diferentes y vamos a comprar diferentes y demás. No, no quiere decir que entonces ahora vamos a ser como Wall-E y todos vamos a estar conectados a una pantalla totalmente y nos vamos a volver obesos porque no nos movemos del computador. No. Lo que pasa es que ese proceso de digitalización que normalmente, o más de digitalización, no, porque realmente es un proceso de avance tecnológico que normalmente nos había llevado mucho tiempo, entre una generación y otra. Recuerden que cuando apareció la imprenta, pues pasaron bastantes años para que llegara la televisión y de ahí pasaron muchos años para que llegara el teléfono y se fuera masivo en las casas, y estamos hablando de décadas, no estamos hablando de añitos, sino décadas entre un cambio tecnológico y otro, y pasaron también otras décadas hasta que apareció Internet por allá en el 90, y después los smartphones y demás. Entonces siempre hemos visto cambios tecnológicos en décadas, pero el COVID nos hizo cambiar tecnológicamente en semanas. Eliminó en 15 días las barreras de uso de canales digitales que normalmente nos hubieran llevado 15 años en superar. Entonces, que una generación de una generación a otra tuviera esa adaptación digital nos había tomado muchísimo tiempo. Lo vemos en nuestros abuelos, nuestros tíos, que cuánto tiempo se tuvieron que pasar para que, por ejemplo, tomaran la decisión de tener un televisor, un teléfono inteligente o un televisor inteligente en sus casas. ¿Cuánto tiempo pasó desde que salió el teléfono inteligente hasta que hoy nuestros abuelos los tienen? Entonces, miren cuánto tiempo ha pasado. Y el COVID lo que hizo fue, en una semana, en 15 días, en 2 semanas, hizo que todo el mundo tuviera la necesidad de estar conectado. Entonces, no cambió el futuro, aceleró ese proceso de adquisición de la tecnología y pues se convirtió en un catalizador precisamente de esa transformación digital del consumidor. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar con ese consumidor entonces después del COVID? Entonces, una de las cosas importantes es que va a trascender mucho más, pues todo lo que tiene que ver con lo personal, lo familiar, lo de la salud y demás, frente a las cosas materiales. Entonces, ¿a qué le va a prestar mucho más atención? Esta es una encuesta que hizo DDBO también en el mes de marzo sobre consumo colombiano, y entonces encontrábamos que el colombiano después del COVID le va a prestar más atención, uno, al tema del medio ambiente, a estar con la familia, a la salud y a vivir el presente. Y eso pues tenemos que nosotros saberlo aprovechar desde el sector en cómo conectamos esas preocupaciones y esos nuevos intereses, o bueno, o no nuevos intereses, sino esa nueva escala de interés, por decirlo así, con nuestros productos o con lo que nosotros les ofrecemos a ellos. ¿Listo? Entonces, ¿por dónde va a estar más el interés? Lo que más pierde o no pierde, porque realmente la encuesta no dice que pierde, sino que se mantiene igual, es, por ejemplo, el interés hacia los temas de lujo, hacia el carro y demás. No, no pierde terreno, simplemente se mantiene en un interés igual. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque lo que les decía, no quiere decir que el consumidor va a ser otro cuando salgamos de acá, simplemente va a tener unos nuevos intereses y va a seguir consumiendo cosas que consumía mucho, mucho antes. Y bueno, no sé si ustedes vieron la noticia de lo que pasó en Francia con los almacenes de Zara, y ese es el mejor ejemplo, ¿sí? El consumidor no salió a decir, no voy a comprar jamás, nunca una marca que no sea ambientalmente responsable o demás, o que no sea necesaria para mí en este momento. Todo lo contrario, la gente salió y hizo filas para poder entrar a un Zara, y eso nos dice que pues muchas cosas no van a cambiar, pero sí hay una atención mucho más o una relevancia mucho más amplia hacia ciertos temas que van mucho más ligados hacia lo trascendental. Otro tema que me parecía muy interesante en la encuesta y que quiero que también lo tengan en cuenta es el sentimiento que tienen los colombianos en este proceso. Y creo que eso es algo que a veces no nos preguntamos, ¿sí? Como que nos preocupamos mucho por qué es lo que compran, cómo están consumiendo, que cuánto están gastando, que si están teniendo trabajo o no, que si están utilizando los productos que compran o no y demás. Pero a la final recordemos que los consumidores no compran porque sí.
compran es porque tienen o porque se generan unos sentimientos y unas emociones alrededor de los productos y los servicios que les ofrecemos. Entonces, les preguntaban a los colombianos cómo se sentían frente a la situación, ¿sí? Frente a vivir esta situación del coronavirus. Y si ustedes se dan cuenta, de acuerdo pues a la densidad de las palabras, la gran mayoría, por no decir que casi que la totalidad de las palabras que mostraban ellos dentro de sus resultados eran sentimientos negativos. Incertidumbre, impotencia, ansiedad, preocupación, angustia, miedo, estrés, inseguridad, desesperanza, cambios, tristeza y demás. Y el sector pues, siempre ha utilizado, o digamos que es para nosotros un activo importante, es precisamente sus sentimientos. Porque cuando uno se siente inseguro, pues busca precisamente aquellas cosas, aquellas personas, aquellos productos o servicios que te ofrecen esa seguridad. Entonces, desde el lado, pues obviamente muy negativo de lo que podría percibirse los colombianos, para nosotros como sector es importante que tengamos claro esto que está pasando con la gente, qué es lo que está sintiendo. Y si se está sintiendo, yo cómo puedo acompañarlo en que se sienta mejor, en que cambie esa percepción frente a la situación, en que no necesariamente vendiéndole un producto, y ahí sí quiero aclarar porque eso sería como aprovecharse del momento, pero es como yo como marca o como asesor estoy acompañando a ese prospecto o a ese consumidor en esos sentimientos que tiene, ¿sí? Pero si yo, por ejemplo, pongo la posición, si yo simplemente me desentiendo, simplemente me preocupo es por darle la información del producto, por decirle que se le va a acabar, que lo tiene que renovar o que tiene que pagar ahora más o que X o Y, pues ¿qué va a sentir aparte de ese colombiano o ese consumidor? Que aparte de que se siente impotente, ansioso, miedo, no sabe qué es lo que va a pasar, por otro lado las marcas lo están presionando para que siga comprando, para que siga pagando, para que siga haciendo, y eso lo único que va a hacer es incrementar la mala experiencia y los malos sentimientos que ya tiene per se. Entonces, si vemos este panorama, pues aquí tenemos una oportunidad de conectarnos con ese consumidor, ¿sí? De entregarle contenido que lo ayude a sentirse mejor, a sentirse respaldado, a sentirse seguro frente a lo que está viviendo, a que la compañía o la marca o el producto que yo le estoy ofreciendo no solo está ahí para venderle, sino que está ahí para acompañarlo en todo ese momento que está viviendo, que hace parte de la vida, ¿sí? Que hace parte de la vida y precisamente si nosotros les vendemos a ellos productos que hacen parte de su día a día y de su vida, productos de carros, productos de familia, productos de educación y demás, pues ¿cómo lo voy a abandonar en el momento en que más él se siente desesperanzado o desamparado? ¿Listo? Entonces ahí es otra reflexión que quiero que tenga. Vamos a tener más atención hacia alimentación, salud y vivienda, menos atención hacia marcas de lujo, dulces, autos y bebidas alcohólicas. Y aquí entra dentro de los resultados, hablaban de que había un porcentaje que veía como posible la adquisición de seguros de vida. ¿Listo? Y en el tema de vivienda, un porcentaje alto, si no estoy mal en este momento, no lo logro ver acá, creo, así ya, 42%, aumentaron la percepción de que deben comprar vivienda y eso pues también nos dice un poco el comportamiento. El tema del COVID hizo que mucha gente se sintiera insegura porque vivían arriendo y podía ser desalojado o no podía pagarlo porque se quedaba sin trabajo y demás. Entonces, hay una percepción de que, digamos que un análisis que está haciendo el consumidor y es que después del COVID va a hacer un esfuerzo más grande por adquirir vivienda propia. ¿Listo? Y eso es importante que lo tengamos para los que manejan productos relacionados a vivienda. Y definitivamente, pues el grande cambio que vamos a tener es ciudadanos más digitales. Si de por sí ya éramos digitales, pues ahora vamos a tener comportamientos mucho más digitales. Entonces, la gran mayoría va a ser con más frecuencia todo lo que tiene que ver con transacciones bancarias o financieras lo va a hacer a través de canales digitales. Entonces, ahí es clave que pongamos atención en qué facilidades o qué medios les vamos a facilitar a esos consumidores para que realicen sus transacciones relacionadas a sus productos o al pago de sus productos a través de canales digitales y no los llevemos al canal físico.
Por otro lado, va a haber pues un incremento en el tema del del home office y, y utilizar muchísimo más herramientas virtuales. Entonces, ahí vemos que hay un cambio que es importante que lo tengamos en cuenta. Una transformación hacia un usuario más digital, ojo, más empoderado, con nuevas demandas y herramientas. Entonces, es un consumidor que en este tiempo de COVID le tocó entrenarse, así como todos nosotros los que estamos aquí conectados, entrenarse para poder enfrentar la vida a través del computador. Entonces, eso le da más poder, eso le da más conocimiento, sabe qué puede y qué no puede hacer. Entonces, hay que estar a la par de él. Entonces, como asesores, como empresas, como marcas, no podemos tener menos capacidades o menos habilidades tecnológicas de las que están en este momento teniendo nuestros usuarios. Y están utilizando más herramientas. Entonces, ya son usuarios que no simplemente se limitan a navegar en la página web o a entrar al WhatsApp del celular, sino que ya están utilizando un pool de herramientas más amplio. Y hay que empezar pues a jugar con esos nuevos aspectos. ¿Qué cambios estructurales en general digamos que está teniendo el sector como tal? Entonces tenemos uno, pues que se está consolidando el canal de online y ahí yo les hago la invitación y muchos de ustedes dirán, bueno, pero es que todos los canales online sobre los que yo me paro son los de la compañía. Sí, pero es importante que ustedes empiecen a trabajar sobre sus canales propios también. ¿Listo? Una cosa son las marcas que los respaldan y otra cosa muy diferente es que ustedes empiecen a trabajar sus propios canales de contacto con el consumidor. Entonces hay que consolidar esos canales. Tengan su propia página web personal, su marca personal, su WhatsApp Business. Si tienen un chat que puedan activar a través de la página, súper bien. Utilicen el correo electrónico de una manera mucho más comercial que personal y demás. Nuevas exigencias en la compra en cuanto a la utilización, por ejemplo, de los medios de pago, políticas de precios, demás, eso digamos que afecta un poco más al tema de masivo, nuevos modelos de compra y producción a menor riesgo y una aceleración frente al marketing mix. Vamos obviamente a estar mucho más ligados hacia los canales digitales, redes sociales, los grupos de comunidad, las plataformas de contenido, vamos a disminuir todo lo que es la producción de publicidad física o de contenido físico como revistas, catálogos e impresos y mejor posicionamiento en los buscadores. Es digamos que básicamente los cambios estructurales que se vienen. Bueno, Claudia, no sé si entonces abrimos preguntas, ya que estamos como, ya vamos a casi a cerrar, entonces quiero que hagamos unas preguntas de pronto de esta primera parte antes de que yo termine con los otros dos temas. Listo. Andrea, muchas gracias. Bueno, mira, tengo, digamos, aquí varias preguntas y digamos que tiene que ver un poquito con este cambio que estamos teniendo, digamos, dentro de todo el tema digital y básicamente relacionado con la forma en la cual nosotros los intermediarios hacíamos relaciones con los clientes. Veníamos acostumbrados a que esa relación con el cliente y esa construcción de confianza, o sea, acuérdate, y de pronto eso es súper claro, nuestros clientes tienen una relación de confianza al 100% con nosotros y de hecho esa es la forma en la que hacemos negocios, porque claro, ellos son capaces de entregarnos esa confianza y su patrimonio, dicen, confían en nosotros tanto al punto que dicen, dígame usted dónde me aseguro y yo me aseguro porque usted me dice eso. Esa relación de confianza la hemos venido construyendo durante muchos años como intermediarios en una relación basada en este contacto personal principalmente
en este tema de que los visitamos, les ayudamos, estamos como presencialmente con ellos. Entonces, la pregunta que me hacen varios intermediarios, y aquí digamos César Forero me dice, ok, si nosotros teníamos esta confianza basada en la presencia, ¿cómo podemos hacer para que esta confianza siga permaneciendo en la virtualidad? ¿Cómo podemos tener nuevos clientes y cómo desarrollamos la confianza cuando lo que está en medio de nosotros ya no es de pronto una visita, un tinto, una visita en el tema de la renovación, sino un tema virtual? ¿Cómo construir esa confianza? Bueno, chévere que lo digas porque tiene que ver mucho con lo que vamos a hablar ahorita. Entonces, básicamente yo quiero que ustedes entiendan o digamos que comprendan algo y es como ese mito que tenemos que quitarnos de que no podemos relacionarnos de la misma manera que lo hacemos en virtual que en presencial. Digamos que la necesidad de relacionamiento del ser humano, ¿sí? En general, siempre va a ser la misma. Lo que pasa es que los medios a través de los cuales nos relacionamos han venido cambiando y han venido evolucionando en el tiempo. Entonces antes, pues, si ustedes lo ven en la historia del mismo mundo de los seguros, pues antes, ¿qué era lo que ustedes tenían que hacer? Tenían que ir puerta a puerta, casa por casa, y entonces les cerraban la puerta o no les abrían o decían que no estaban y era difícil hacer ese proceso de relacionamiento, pero lo lograban. Y digamos que así se construyó por un tiempo el contacto entre los usuarios y los asesores. Y después entonces apareció el teléfono y el teléfono lo que hizo fue facilitar ese proceso. Y si ustedes se dan cuenta, pues en este momento digital es nuestro teléfono de esa época. Y en esa época seguramente los asesores se hacían la misma pregunta, no, pero es que el consumidor le gusta más verse conmigo y hablarlo y yo me siento y me tomo el café 1 o 2 horas o 30 minutos con él en la casa y no es lo mismo que si yo lo llamo por teléfono y dura 20 minutos diciéndole por teléfono cuáles son los beneficios del producto. En ese momento pasó así. Y después entonces apareció Internet y bueno, cambió otra vez, aparecieron los carros y entonces, bueno, eso ayudó a movilizar mucho más el tema, apareció Internet y entonces la gente empezó a ver más información en Internet y hoy en día tenemos digital. Entonces, quitémonos un poquito de pronto esa percepción de que es que esto va a cambiar la manera en que, o va a eliminar el relacionamiento que teníamos antes. No, lo que pasa es que obviamente por la coyuntura, pues nos limitamos totalmente a digital, pero cuando pase la coyuntura y volvamos, digamos, a tener algún tipo de contacto físico, digital lo que nos está ayudando es a facilitar el proceso de relacionamiento y de contacto con ese consumidor. Antes yo dependía de la cita, dependía del espacio físico que yo tenía para poder conectarme con él, ¿sí? Para poder hablarle, para poder mostrarle algo del producto. Ahora en digital yo le puedo hablar de diferentes formas. Es que tenemos también que quitarnos de pronto ese pensamiento que es que hablar en digital es que cojamos y hagamos un Zoom o lo llamemos al WhatsApp o no. No, hablar en digital puede ser a través de un video, puede ser a través de un texto, puede ser a través de una imagen, puede ser a través de un programa de televisión, puede ser a través de un podcast. Y eso es lo que quiero que ustedes, digamos que analicen el día de hoy. Cuando hablamos de estrategias digitales, precisamente lo que hablamos es de cómo yo me conecto con ese consumidor en su día a día, en su cotidianidad, desde diferentes puntos, no solo para venderle, ¿sí? Sino para que me tenga en cuenta y me tenga presente en su mente, pues en sus tomas de decisión. Entonces, yo creo que es el paradigma más grande que ha roto digital, y es que, bueno, cuando nosotros íbamos y nos sentábamos a tomarnos el café con él o sentábamos a presentarle los beneficios del producto, la conversación mayormente giraba en torno al producto y al servicio que yo le estaba vendiendo y a cerrar el negocio. Digital me está permitiendo crear un relacionamiento más amplio con ese consumidor a largo plazo y donde yo no solo le entrego productos, yo le entrego experiencia a través de lo que él está consumiendo. Entonces, voy a entrar y ahondar en lo que les estoy explicando. Dame un segundo, Dime, Andrea, para dejarte 2 preguntas más, a ver si en claro. lo que sigue
en lo que sigue podemos tocar el tema. La primera, digamos que están llegando varios comentarios que me parece como graciosos y buenas opciones del tema de que las relaciones y el relacionamiento y la generación de confianza ha ido cambiando con todo lo que hoy tenemos digital. Y digamos, Mauro Peláez nos dice que la generación de confianza ha cambiado tanto que hasta hoy hay personas que se conocen por redes y se conocen por internet y luego se encuentran y se han conocido mucho más que lo que hubiera sido de pronto personalmente. Es decir, todo este tema Y hasta se casan. se casan, todo este tema del relacionamiento de tal forma que seguramente hay confianza y hay virtualidad que nos ayuda a hacer ese contacto más cercano. Sin embargo, y un punto importante que tiene que ver con todo lo que podemos hacer y teniendo en cuenta que la realidad es que dentro del mundo de los seguros, o sea, el tema digital y el tema del marketing y el tema de marcas puede estar muy avanzado en otros sectores, pero dentro del mundo de los seguros, a pesar de que sí tenemos aseguradoras como lo que tú hablabas del Wisura y el peer-to-peer que pudieran ir un poco más adelante, dentro del mundo de la intermediación, yo pienso que nosotros no estábamos tan preparados para todo lo que hoy estamos viviendo. Y por lo tanto, la pregunta que me hacen es, ok, estamos viendo que esto se vino, que esto está acá, las aseguradoras en el tema virtual de pronto están haciendo cosas, unas más, otras menos, pero mirando, digamos, al intermediario, hay muchos que sentimos, esto se nos vino y ¿por dónde arranco? Me hablan de que tengo que desarrollar un Facebook, que tengo que desarrollar una página web, que tengo que armar un chat empresarial en WhatsApp, que tengo que mejorar la calidad de mis correos electrónicos para volverlos de alguna manera empresariales. Sabemos que el tema está aquí, entonces la pregunta es, ¿cómo empezamos? ¿Cuál es el primer paso para aprender a tener esta asesoría virtual y aprender a generar esa confianza en el cliente sin hacer cosas que además de pronto nos sumen? De pronto, con el grupo de clientes que yo tengo, si mejorara mi WhatsApp empresarial y mejorara mi tema de mis correos y mejorara 2 o 3 temas de contacto, con eso podría tener algo muy relevante y un muy buen primer paso. Pero entonces el punto, y esto es un comentario de Elizabeth Matiz que nos dice, ok, ¿por dónde arrancamos? Número 1. Y número 2, hay una cosa a la que le tenemos susto en la virtualidad y es que el cliente ya va a poder entrar a muchos canales virtuales a comparar, a mirar cómo son unos, cómo son los otros y digamos, eso puede asustarnos. Entonces, digamos que al final, una pregunta es, ¿por dónde arrancamos y cómo hacer que esa asesoría virtual nos vaya poquito a poco teniendo presente el tema de que el cliente también está cambiando, estamos en temas de generaciones cambiando, el nuevo comprador puede ser más joven del comprador anterior, entonces, ¿cómo manejar todo el tema del proceso para estar cambiando a una nueva forma de hacer negocios? Bueno, ahí Claudia, yo les diría, bueno, yo les hago ahí una reflexión y es, muchos pues en este, digamos que en este sector, muchos pues hemos trabajado todo el tiempo bajo la sombra de la marca, ¿cierto? O sea, no nos hemos preocupado como intermediarios, como asesores en la manera en cómo nosotros determinábamos ciertos canales de mercadeo, de comunicación con los clientes. ¿Por qué? Porque la marca sobre la que estamos trabajando, fuera la que fuera, nos daba ese soporte, ¿cierto? Ella se encargaba de la publicidad, ella se encargaba de darse a conocer, ella se encargaba de poner los canales de contacto y demás, y nosotros lo que hacíamos era precisamente ser unos intermediarios. Entonces, pero a la final, si ustedes se ponen a analizar el ejercicio de lo que de lo que hace cada uno de ustedes con los clientes, es venderse ustedes mismos, ¿sí? Porque si no fuera así, pues entonces el cliente se podría ir
con César o con Elizabeth o con Claudia o con Pepita o con Pencerajita, porque no habría diferencia en ninguno de los asesores porque simplemente está comprando una marca. Y muchas veces nuestros clientes, la mayoría de los clientes que tenemos, no están comprando la marca, los están comprando a ustedes como intermediarios. Ustedes fueron los que los convencieron, ustedes fueron los que les dieron la seguridad y la confianza de que debían comprar con ustedes y que debían comprar esa marca que ustedes les están recomendando y ese producto que ustedes les están recomendando. Entonces, obviamente esta circunstancia, esta coyuntura hizo que nos sintiéramos desnudos, ¿sí? Porque, bueno, sí, las marcas pueden hacer muchas cosas, pero ¿yo qué hago? Pues piensen ustedes como si fueran empresas. Mírense ustedes como si fueran negocios propios. Y ahí es donde entra el tema de marca personal. Es clave que lo empiecen a desarrollar en este momento. O sea, cada uno de ustedes tiene una manera de vender propia. Cada uno de los clientes que tienen los perciben a ustedes de cierta forma. Algunos seguramente tienen un mejor servicio al cliente que otros. Algunos seguramente manejan unos temas de beneficios en el valor de los seguros que por eso sus clientes están ahí, mientras que otros es porque, no sé, porque tienen un manejo de una cartera mucho más integral. Otros manejan X o Y o Z razón por la cual esos clientes están con ustedes y no con otro asesor o con otra compañía. Entonces, hay que empezar a pensar que sí, tenemos unas marcas que nos respaldan y que nos dan unos medios y unos mecanismos para poder convencer a ese cliente de la decisión que tiene que tomar, pero a la final cada uno de nosotros, cada uno de estas 170 y tantas personas que están conectadas, que son intermediarios, cada uno de ustedes son un negocio propio, ¿sí? Y ese negocio, ¿qué tiene que hacer? Pues tiene que comunicar, tiene que relacionarse, tiene que dar confianza, tiene que hacer muchas acciones de mercadeo y que en este momento pues tendrá que hacerlas a través del mundo digital. ¿Cuál es la mejor manera de comenzar? Uno, pensar en eso, en quitarnos la venda de que es que la marca es la que hace, no, nosotros somos nuestro propio negocio y entonces hay que manejarlo de esa manera y hay que decir, bueno, ¿cuáles son los canales más relevantes y cuáles son mis canales principales para conectarme con esos clientes? Y para eso tengo que saber dónde están esos clientes. Entonces antes de terminar de ampliar como esa respuesta, voy a hablarles un poco de eso. El marketing no se trata simplemente... Antes de arrancar esto, una Dime, sola Claudia. pregunta más. Cuéntame. Me preguntan que en el gráfico que pasaste, para no perder el tema de qué es lo que la gente está buscando, más en atención en alimentación, salud, vivienda, que si nos podrías regalar la fuente de donde salió esa Claro. información. Este gráfico, perdón, es una encuesta que se hizo DDB Latino para Colombia en el 2020, este año. O sea, lo hicieron en la primera fase de la coyuntura del COVID, en marzo. Sí. O sea, ¿Listo? DDB Latino es DDB Latino. Yo les Listo. igual en las memorias les voy a compartir el informe completo. ¿Listo? Para que lo puedan ver al detalle. Dale, muchas gracias. Adelante, muchas gracias. Listo. Entonces, les decía que estar en digital no es simplemente estar en línea, ¿sí? Y eso es una de las cosas también que nos tenemos que quitar como de la cabeza, que no es que, no, entonces tengo que tener lo que tú me decías, Claudia, tengo que abrir Facebook, tengo que tener una página y tengo que hacer esto y acá, que es como, esa es el sentimiento de abrumación que siente todo el mundo cuando entra en este mundo digital y más como lo estamos viviendo en este momento. No, estar en digital o hacer marketing digital se trata más que es de tener muchos canales o de tener puntos de contacto, es de cómo yo me conecto y le entrego una experiencia a ese consumidor, ¿sí? O a ese prospecto. Y conectarme no necesariamente quiere decir que tengo que estar en 10 canales o en 5 canales, puede ser un solo canal, el que mejor me funcione, el que mejor me genere ese relacionamiento con ellos, o pueden ser muchos, ¿sí? Eso depende mucho del consumidor, donde yo le pueda generar valor. Sí, no se trata, y aquí yo vuelvo y reitero, no se trata simplemente de un espacio o un canal para vender, sino donde yo le puedo realmente entregar un servicio o un valor como tal. Entonces, aquí yo quiero que hablemos y precisamente ese paradigma, ese cambio de comportamiento que tú acabas de mencionar, Claudia, de un consumidor que sabe más y que ahora pues va a tener más capacidad de comparar y mirar y revisar. Precisamente, hace unos años, Google había planteado un cambio en el paradigma del mercadeo entre los usuarios. Antes, si ustedes recuerdan, hablábamos que los usuarios o los consumidores recibían estímulos publicitarios o alguna recomendación y demás, iban a la tienda o iban a la oficina, revisaban el producto o el servicio, lo compraban y después de que lo compraban, pues tenían una segunda experiencia con el producto que era precisamente
el consumo, ¿no? O sea, cómo les había ido probando el producto, consumiéndolo o demás. Y eso pues determinaba la experiencia que tenía el consumidor en general y si se volvía a generar esa compra y esa recomendación. Pero en el 2011, pues con toda la fuerza que tuvo digital en la primera década del 2000, Google dijo, venga, esto está cambiando y tenemos que empezarle a poner atención al comportamiento que está teniendo el consumidor digital hoy en día. Y entonces él acuña un momento previo a esos momentos de compra que se llama el momento cero de la verdad, o ellos le pusieron así, el momento cero de la verdad. Y ese momento cero de la verdad lo que básicamente nos dice es, antes de que ese consumidor vaya a la oficina o vaya o entre a la página web a hacer una compra específica o demás, ese consumidor hace un viaje o hace un proceso de descubrimiento de esos productos y servicios donde llega ahí, visita todas las páginas web, revisa las marcas, compara, ve los tutoriales, le pregunta a un amigo, le pregunta a la familia, consulta en diferentes navegadores, hace una revisión de información que le ayuda a tomar la decisión de si debe o no comprar ese producto o ese servicio, ¿cierto? Y cuando ya se convence es cuando ahí sí se da ese primer momento de verdad, que es cuando va y lo compra, en el espacio que sea, ¿sí? Y después pues se genera la experiencia y ahí ya pues hay una retoma otra vez de los procesos. Entonces ese cambio de paradigma, ellos lo evolucionan en, unos años después y empiezan a hablar de algo importante que les quiero traer acá y que precisamente tiene que ver con, bueno, ¿cómo hago entonces para relacionarme con ese consumidor ahora? Entonces hablan de un concepto que me parece a mí maravilloso que se llama los micromomentos. Los micromomentos se los voy a mostrar primero y ahorita lo conversamos. Saber de tu auto, pero una llanta es de lo más importante. Bueno, entonces estos personajes nos dicen, mire, hay que aprovechar los micromomentos. Hay que dejar de pensar que estar en digital es simplemente colocar un banner y decir, hey, cómprame aquí, o venga, yo soy la mejor marca, o este es el mejor seguro. Los micromomentos son los que van a determinar las decisiones de compra de esos consumidores, que yo esté presente en esos momentos específicos donde no necesariamente me están buscando comprar algo, sino que están haciendo una exploración de información en Internet. Cada vez, y estamos viendo los colombianos estamos cada vez más conectados, hacemos muchas búsquedas, utilizamos mucho Internet en el transcurso del día para diferentes temas. No todo el tiempo estamos en modo compra, ¿sí? Entonces, pero en ese proceso de consumo de contenidos y en ese proceso de estar online, sí podemos nosotros como marcas, en este caso como intermediarios, estar presentes en esas necesidades puntuales de información que ellos tienen en Internet. Y ahorita se los voy a aterrizar con ejemplos puntuales. Entonces, ellos hablan de 4 momentos o 4 micromomentos. Los momentos quiero ver, que es cuando el usuario está explorando o está investigando o quiere simplemente ver información acerca de algo, de una temática, de un producto, de un servicio, pero no necesariamente quiere comprarlo, ¿sí? O no tiene en ese momento la necesidad activa de comprarlo.
quiere ver información y ya, informarse. Están los momentos necesito encontrar donde alguien está buscando o considerando comprar algo en un sector cercano, en una empresa local o alrededor de donde se encuentra. Están los momentos quiero hacer, que es cuando los usuarios necesitan ayuda para realizar una tarea o para hacer alguna acción específica. Ahí es donde entran todos estos temas de los tutoriales, las tendencias del do it yourself, el hazlo tú mismo y demás. Y están finalmente los momentos necesito comprar, que es ahí sí es donde el usuario está listo para hacer una compra y necesita que lo asesoren o que lo ayuden en ese proceso. O sea, necesita que el contenido o la información o las plataformas a las que está conectada, pues le facilite precisamente ese proceso de compra. Entonces, miren cómo aquí abrimos un poquito el espectro y decimos, bueno, yo puedo estar en Internet, yo asesor, puedo estar en Internet acompañando a mi cliente o a mis prospectos en diferentes momentos para precisamente construir ese relacionamiento con ellos. Entonces, voy a pasarme por acá. Veamos ejemplos y yo quería traerles un análisis precisamente que hice de esos momentos versus el año pasado. En el 2019 yo di una charla donde estaban algunas de las aseguradoras, dentro de esas estaba Sura y otras más, y en esa charla precisamente les saqué este pantallazo que fue una búsqueda, cómo estaban los resultados de búsqueda por ciertas palabras. Entonces, una de las búsquedas era ¿cuánto vale un seguro de vida? Esa es una pregunta que se hace todo consumidor, ¿sí? Todo cliente prospecto. O sea, la mayoría de la gente no tiene claridad de cuánto vale un seguro, y menos si nunca lo ha tenido o no lo ha adquirido, y una de las cosas que más le preocupa es que percibe que los seguros son costosos o demás. Entonces, una pregunta básica en el sector se llama ¿cuánto vale un seguro de vida? Y cuando uno coloca esa palabra o esa pregunta en el buscador de Google, en el 2019, los resultados de las primeras posiciones, en ninguna estaba una aseguradora. Entonces, ni una marca ni un blog. Eran marcas que no vendían seguros, que relacionaban contenido sobre seguros, como por ejemplo Portafolio y Rankia, pero no eran aseguradoras. Entonces, ahí yo les hacía la reflexión, les decía, ¿por qué las marcas aseguradoras del país no le están respondiendo una de las preguntas más básicas que hace un consumidor cuando se conecta a Google en el sector de seguros? Reflexionenlo ahí. Ahora, sorprendentemente y precisamente preparando esta charla, quise revisar qué ha pasado este año y realicé la misma pregunta. ¿Cuánto vale un seguro de vida? Y si ustedes se dan cuenta, por acá, Sura ya lo responde. Y aquí es una reflexión y es, la gente o las personas no se conectan a Internet o no buscan a Internet diciendo quiero comprarle un seguro a Claudia Díaz. No, ni quiero comprar un seguro de Sura, ni quiero comprar un seguro de Mafre. Antes de hacer ese tipo de preguntas, hacen muchos cuestionamientos antes para poder entender o poder tener más bases de cuál es la mejor decisión para tomar. Y en este caso, cuando yo pregunto cuánto vale, pues yo no quiero que me respondan diciéndome que las condiciones son A, B o C, o que yo soy la mejor aseguradora del país, o que yo tengo 50 productos en mi portafolio. No, porque el consumidor lo que está buscando es respuesta a esa pregunta, no a otras cosas. Si él me está pidiendo a mí que le diga cuánto vale un seguro, pues lo que espera de mí como marca o como asesor es que yo le responda a la pregunta que él me está haciendo. Entonces, aquí no la respondían las aseguradoras, las respondían otras personas. Y en la actualización ya de esta semana, estamos viendo ya que, por ejemplo, en el caso de Sura, ellos están aprovechando eso para poder conectarse. ¿Listo? Y si se dan cuenta, ninguna otra marca, y aquí yo les traje, digamos que el resto de los resultados de la primera página, ninguna otra marca le está respondiendo esa pregunta al consumidor. Entonces, ¿quién está aprovechando el momento? Evidentemente lo está aprovechando Sura. ¿Listo? Y es claro, ¿cuánto vale un seguro de vida? Cuotas mensuales bajas, un costo de un seguro de vida, es la suma, por ejemplo, puedes llegar a pagar una prima anual de tanta plata. ¿Listo? Estos son momentos quiero ver. ¿Para qué sirve un seguro de educación? Otra pregunta. En el 2019, el seguro de educación lo respondía, digamos que la primera respuesta aparecía era Sura, pero no le respondía la pregunta al consumidor. ¿Sí?
ahí no me está diciendo para qué me sirve. Aquí me está diciendo es cómo está estructurado el seguro. Y eso no es lo que me interesa. Esto le estaba respondiendo al usuario frente a el producto. O sea, te quiero vender algo, pero yo no estoy preocupado porque entiendas para qué te va a servir. El que lo respondía era Global, pero aquí pues tenía un tema de posicionamiento. Evidentemente, pues a pesar de que Global es una de las aseguradoras pues líderes en el tema de seguros de educación, pues no estaba posicionada en las búsquedas de Google y esa posición se la estaba quitando Sura. Entonces, bueno, aquí pasó esto. Ahora miremos 2020. Entonces, nuevamente, aquí ya Sura perfecciona la respuesta que le da al usuario. Entonces aquí ya precisamente le responde un poquito más sobre el seguro de educación y Global, si no estoy mal, desaparece de la primera parte y aparece Mapfre. ¿Listo? Entonces miren cómo empieza a haber comportamientos entendiendo qué es lo que la gente está buscando. Ahora miremos un ejemplo de un momento necesito encontrar. SOAT en Usaquén. ¿Listo? Y eso tiene que ver con geolocalización. Si algunos de ustedes venden SOAT o cualquier tipo de producto del portafolio, a veces nos limitamos, por ejemplo, a simplemente estar en una red o tener WhatsApp. Podemos hacer uso de Google de la plataforma de Google Mi Negocio y aparecer como unos resultados posibles cuando la gente esté buscando algo alrededor de ellos o cerca a los parámetros de ubicación en los que ellos están. Entonces, si mi zona de influencia, por ejemplo, fuera en Bogotá la 82, pues yo puedo configurar mi información de negocio en esa zona de tal manera que cualquier persona que busque seguros en esa zona del 82 pues me encuentre dentro de los resultados de geolocalización que me entrega Google. En los momentos quiero hacer, y aquí también tiene que ver mucho como cómo aprovechamos esos espacios para relacionarme con el cliente sin necesidad de estarle hablando todo el tiempo de producto. Una de las cosas que más hemos visto que ha pasado y que, bueno, ya ahorita muchos carros lo tienen, pero que igual sigue siendo como relevante para el consumidor de carros es el tema de las cámaras. La utilización de cámaras, ya sea para grabar lo que pasa en la vía o demás, y entonces colocan cámaras traseras o en la parte delantera de los carros. Evidentemente, pues para los que trabajamos o los que trabajan todo el tema de seguros relacionados a automóviles y demás, podría ser relevante aparecer en estos espacios donde el consumidor está buscando ayuda para poder hacer algo tan sencillo como instalar una cámara en el coche. Entonces, ¿eso qué responde? Sí, de pronto yo no vendo cámaras, seguramente yo lo que vendo son seguros, no vendo cámaras ni mucho menos soy experto colocando este tipo de dispositivos, pero si esa persona tiene un carro, o sea, está haciendo eso, está haciendo esa acción de colocar una cámara, es porque tiene un carro, y si tiene un carro, pues se convierte en un posible prospecto. Entonces, dejemos de estar presentes solo en los puntos de contacto donde sabemos que está el cliente porque sí, porque está, y empecemos a descubrir dónde más podemos encontrar a ese usuario. Entonces, por ejemplo, en este tipo de contenidos, yo como marca o yo como asesor puedo llegar y decir, venga, yo le explico cómo colocar su cámara trasera. Y con eso usted puede evitar que de pronto lo estrellen o tener evidencia para esto, no sé qué. Y por ahí, por el lado, usted le va entregando una cantidad de beneficios y una cantidad de expertise de lo que usted conoce y donde el producto que usted ofrece, que puede ser una póliza de automóviles, pues puede entrar ahí por el lado, ¿sí? Pero yo no le estoy diciendo al consumidor, oiga, venga, yo tengo pólizas de automóviles y venga, se las vendo. Es una manera de acompañarlo en algo que él está haciendo, que es relevante para él en ese momento y que yo, como asesor o como marca, puedo intervenirlo pues de una manera amena. Lo mismo pasa con, por ejemplo, con el entrenamiento, si hacemos un ejemplo con el tema de los biciusuarios. Entonces, sabemos, una de las búsquedas también más altas que hay es la gente que está buscando información para poder subir a patios. Entonces buscan entrenamientos y hacen videos y revisan cuáles son la mejor forma de hacer la ruta, a qué horas, cómo tienen que prepararse, qué implementos tienen que tener, mejor dicho, cómo debe poner su bicicleta a punto para hacerlo. Pero en las búsquedas, o sea, revisando qué pasaba cuando uno escribía entrenamiento para subir a patios, por ningún lado aparecía el sector asegurador para decirle, oiga, es una de las rutas más peligrosas. Usted tiene que tener en cuenta estos implementos para cuidarse. Debería adquirir un producto o tenga en cuenta que usted puede asegurarse usted o puede asegurar su bicicleta.
por ahí no aparece, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que les digo, a veces nos limitamos mucho, es como al momento de la oportunidad general y no vemos estos espacios como unos espacios posibles para interactuar con el consumidor. Entonces, ya ahí yo estoy perfilándolo, ya sé que tiene bicicleta, ya sé que está haciendo algo que es de riesgo, ya sé que él está buscando información para poder prepararse mejor para eso y yo puedo hacer parte de ese proceso, yo como asesor o como marca. Y finalmente, pues están los momentos necesito comprar. Aquí les traía el ejemplo del SOAT. Entonces, en el 2019, ¿dónde comprar el SOAT? Y los primeros resultados eran pauta pagada full con el éxito y con el costo. Eran los que estaban como ganándole la categoría a las demás aseguradoras. Y hoy, esta semana, la MAFRE responde de manera directa la pregunta. Esta pregunta no estaba respondida así hace un año. Hace un año simplemente aparecía MAFRE como opción para comprar SOAT, pero aquí en este caso miren cómo aprovechan la búsqueda y no solo responden el tema de cómo comprar, sino que aparte le meten esa atractividad que es con descuento. ¿Listo? Y eso pues ahí ya llama la atención completamente del usuario que está buscando. Entonces, ahora yo les hago la pregunta. ¿Cómo ustedes están aprovechando esos momentos del consumidor? ¿Listo? De los consumidores y de los que no son, porque en este momento ustedes tienen una posibilidad muy amplia de Internet y la presencia que ustedes vayan a tener a través de un fanpage, a través de una página web personal, a través de su LinkedIn o a través de WhatsApp, pues a la final tiene que responder precisamente a poder conectarse con ese consumidor de acuerdo a sus intereses y a lo que él está buscando. No hay nada más molesto precisamente que un consumidor que una publicidad, una marca o un asesor que le esté a uno hablando todo el tiempo cuando no necesariamente uno quiere escuchar sobre eso. Entonces, ustedes ya hicieron una maestría completa en la vida de cómo relacionarse con el cliente de manera directa. Ya les cerraron las puertas de su casa, ya les colgaron los teléfonos, ya han pasado por las duras y las maduras. Entonces, ahora tienen una posibilidad y es que ustedes antes no podían ir a cantarle una canción al cliente a la casa, ni podían ir a compartirle un artículo que les pareció interesante, ni mucho menos, pero ahora sí lo pueden hacer. ¿Sí? En digital yo le puedo entregar ese tipo de contenidos al consumidor para hacer que él se sienta ameno y en confianza conmigo y sienta que yo lo estoy acompañando en sus procesos y en sus momentos sin necesidad de que simplemente yo esté pensando en una transacción. ¿Conocen cuáles son los momentos de sus clientes, de sus prospectos? ¿Conocen realmente a esas audiencias? Y aquí yo me voy a echar una saltadita rápida por encima y es uno importante que por favor profundicen en el conocimiento de sus consumidores. Segmenten muy bien, revisen precisamente cómo pueden profundizar mucho más en ese conocimiento del consumidor. Yo les tenía esta herramienta para que, por favor, cuando les manden las memorias, las revisen. Y es siéntense y construyan sus buyer persona, sus perfiles compradores de todos los clientes que ustedes tienen en este momento. ¿Sí? No los manejen todos de la misma manera, porque ustedes pueden tener dentro de un mismo producto diferentes tipos de consumidor. Y lo importante es que los sepan identificar y sobre todo sepan identificar en este momento cómo acceden a la información y cómo se conectan. La primera parte o lo primer paso que tienen que hacer ustedes en marketing digital es conocer a profundidad cómo se conecta el consumidor que tienen. Si no lo tienen claro, no importa los canales que abran, si son 5, si son 10, si van a tener la página más bonita del mundo o si tienen el Facebook con más gente. Si no logran identificar quién es ese consumidor, cómo se comporta, qué consume, dónde se conecta, pues no van a poder hacer ese match entre esa estrategia de ustedes personal y lo que está pasando con ese consumidor. Entonces ahí respondo esa pregunta que me hacías, Claudia, hace un rato, y es, ¿cuál es el primer paso? El primer paso es hacer una profundización en el conocimiento de sus clientes actuales. ¿Listo? ¿Cómo lo pueden hacer? Hablen directamente con ellos. Hagan una encuesta a través de WhatsApp. Pregúntenles qué están haciendo, qué navegan, cuáles son las páginas que revisan, cuáles son los contenidos que leen, si les gustan más las películas o les gustan más las series, si les gusta más ver el periódico en el computador o impreso, si les gusta más escuchar música o escuchar el AFM por internet. Y así van a empezar a entender
por dónde o cuáles son los medios más adecuados para llegarle a cada uno de esos consumidores que tienen ustedes identificados. Entonces, yo les dejo esa matriz como insumo, y este era un ejemplo pues de una construcción de un perfil, pero voy a pasarme a este específico que es el de visibles, que es un producto para usuarios que tienen Positiva. Aquí hay dos ejemplos de dos buyer personas que quería como traerles para que entendiéramos un poquito más como esa diferenciación. Entonces tenemos el que es trabajador en bici y está el que es universitario en bici. Los dos pueden tener la misma edad, ¿sí? Yo puedo tener hombres entre los 20 y los 30 años, en estratos 3 y 4, que viven en Bogotá con sus papás, ejemplo, o con su familia. Son iguales, pero uno trabaja y el otro está en la universidad. Y eso cambia totalmente el comportamiento. Entonces, se los traía de ejemplo para que lo revisáramos. ¿Qué piensa un trabajador en bici? Piensa en el bienestar de su familia, trabaja por ellos, siente responsabilidad de llegar a casa sano y salvo, ¿cierto? ¿Qué piensa y qué siente un universitario en la bici? Piensa en ahorrar dinero, en ser incluido en su círculo social, que no le va a pasar nada, que los elementos de seguridad son aburridos e incómodos. Entonces, ¿a quién le tengo que hablar más de prevención? De estos dos personajes. ¿Con quién tengo más riesgo? Entre estos dos personajes. ¿Ven cómo empieza a cambiar la cosa? A pesar de que son el mismo grupo, la misma edad, el mismo perfil demográfico, sus comportamientos cambian totalmente cuando yo empiezo a profundizar en sus características específicas. ¿Qué ve? El trabajador en bici ve televisión, noticias, temas de tecnología, normativas de transporte, ve las redes sociales, consulta las marcas de bicicleta, es uno que se preocupa porque cuál es la marca que debe utilizar para que sea una buena bicicleta. El universitario, ¿qué le interesa? Consume principalmente internet, redes sociales, actividades de amigos en las redes sociales, rodadas, ¿sí? Le gusta participar en rodadas, puntos de encuentro, le gusta la música y lo que hacen sus amigos, entonces su comportamiento también es diferente. Perdón. ¿Qué escucha? El trabajador escucha a sus amigos, a su pareja, las noticias, consulta opiniones de las personas, a los asesores de venta, mientras que el joven universitario escucha a los amigos, a la pareja, a su mamá, opiniones de sus amigos y demás. Entonces miren cómo también los decisores de compra afectan a cada uno de manera diferente. Entonces, yo puedo tener un perfil establecido. Puedo decir que mi usuario es un hombre en cierta edad, con ciertos tratos, ciertos ingresos, cierta educación y cierta ocupación. Pero cuando yo realmente entro a conocer cuál es su conducta, qué lo motiva o cuáles son sus objeciones con mi marca o con mi producto o conmigo como asesor, cómo me compra, por qué me compra, qué conoce de mi producto, yo ahí voy a tener herramientas para poder activar estrategias puntuales de relacionamiento. Entonces, si yo sé que a esa persona pasa mucho tiempo en redes sociales, pues evidentemente tendremos que dar el salto a las redes sociales. Pero si por lo contrario es una persona que ve mucho contenido de tecnología, pues entonces tendré que empezar a mirar si de pronto por el lado de los blogs de tecnología o las páginas de tecnología puedo hacer presencia dentro de su espacio. Si es una persona que tiene muy en cuenta la opinión de sus amigos, pues entonces tendré que mirar ciertas acciones que me ayuden a consolidar una comunidad donde él se encuentre inmerso en ese espacio. O si consulta mucho a su familia, o si consulta mucho a los terceros, entonces tendré que hablar de testimoniales o de rankings o de comentarios. ¿Listo? Y a la final, hay que entender que, uno, los clientes no compran productos o servicios, sino que lo que están comprando es experiencias. Cada uno de los clientes que ustedes tienen, los que están conectados en este momento, no compraron la marca como sí, porque sí, compraron la marca por la experiencia de asesoría que tuvieron a través de ustedes. Porque si no, volvemos a lo mismo que hablamos al principio, le hubieran comprado a la marca con cualquier asesor. ¿Sí? No importaba cuál le pusieran. Y eso creo que es la diferencia y eso es de donde parte mucho la confianza. Seguramente podría pasar que, ejemplo, Sura llega y diga el día de mañana, no, ahora todas las compras se dan a través de automatización por la página web. Y entonces el usuario ya no va a tener que hablar con intermediarios, sino que entra, se conecta a la página y compra. Pero seguramente eso no le va a dar la misma confianza al cliente, porque no es lo mismo
que una máquina me lo venda a que me lo venda una persona que me está por el otro lado entendiendo cuál es mi preocupación, cuál es mi interés, que sabe qué es lo que realmente necesito, que sabe cómo objetar todas esas frustraciones o objeciones que yo tengo como consumidor, que me está dando un buen servicio al cliente, que me atiende bien, que me contesta el teléfono, que me responde mis mensajes, que cuando le pido una información adicional me la envía. Todo eso hace parte de la experiencia que cada uno de ustedes ha construido con sus clientes. Lo que pasa es que esa experiencia antes la hacíamos con un tintico en la sala de la casa. Ahora esa experiencia la tenemos que construir y fortificar en cada uno de los puntos de contacto digitales que tenemos. Entonces, hemos pasado de esa venta directa a ser un agente en línea. Nuestro desafío es gestionar de una mejor manera, pues, todo lo que son los canales digitales. Claudia, creo que se me fue el tiempo. Voy a echarme una pasada, esto ya lo hablamos, que era lo del journey. Quiero mostrarles, para cerrar este tema del ciclo de vida del cliente de seguros. En el journey en seguros, digamos que es muy diferente a cualquier otro producto, porque todos los productos, pues el journey es mucho más rápido, ¿no? Yo llego, compro el producto, lo consumo y listo, y de ahí tengo una experiencia. Muchas de las ramas de seguros, pues la experiencia no la voy a tener hasta que no tenga el siniestro. Entonces, ese proceso de experiencia que tiene el consumidor con la ejecución del producto, pues puede ser muy larga. A veces, pues ni siquiera la disfruta porque pues tendrá que esperar a morirse para hacer efectivo el producto, pero una cosa es la experiencia del consumo del producto y otra cosa es la experiencia que yo le doy a ese usuario en todo ese proceso de relacionamiento desde que compra hasta que finaliza la ejecución del producto. Entonces, digamos que una matriz de ciclo de vida específica para seguros. Tenemos una primera fase, que es esa fase de búsqueda, que es la que yo les dejaba de reflexión frente a los micromomentos, y es cómo pueden ustedes estar presentes en esas búsquedas de los clientes, de los usuarios que tienen, comprender el mercado, entender esos datos de ese cliente y cómo enriquecerlos a través de ese comportamiento digital que hoy en día tiene y de la actividad social que tiene. Después se genera pues el proceso de contratación y ahí lo que deberíamos buscar como comerciales es agilizar procesos a través de la digitalización. Entonces, cómo hacer que de pronto la firma del contrato sea más fácil, que el papeleo no sea de pronto tan agobiante, cómo yo le facilito el proceso, por ejemplo, ahorita en el COVID, si es que le mando un mensajero, si es que tengo una plataforma para eso, o cómo yo puedo hacer que ese proceso de contratación o de adquisición del producto se dé de una mejor manera, disminuir los trámites. En el momento del siniestro, pues obviamente ahí el foco va a ser en el servicio, es, bueno, darle respuesta rápida a ese requerimiento que tenga, poder estar ahí presente, aclarar todas sus dudas, que tengan en el momento del siniestro, que no se sienta abandonado, que no se sienta engañado, porque a veces pasa que el consumidor cuando no recibe una respuesta rápida del asesor y demás se siente como engañado frente a lo que compró. Ahí es donde tenemos que puntualizar mucho sobre la fidelización y el impulso a la venta, porque es que el siniestro es donde yo le demostré al consumidor que me necesitaba, ¿cierto? Y entonces si ya sabe que me necesita, ya vio que le cumplí, pues venga, impulsamos más la venta. Ahí es donde más credibilidad, es donde voy a ganar, porque es donde le estoy dando como ese valor que le vendí, se lo estoy haciendo tangible y real. En la prestación de todo el servicio, en el caso, por ejemplo, de un siniestro y demás, pues obviamente agilizar ese proceso de gestión, planificar muy bien qué pasa, cómo debo yo, qué acciones debo hacer o cómo debo responder ante ese momento, qué es lo primero que debo hacer, si debo mandarle, por ejemplo, al correo unas instrucciones o lo mando a través del WhatsApp el paso a paso o le entrego los enlaces para que pueda comunicarse con la compañía de una manera mucho más eficaz. Digamos que ahí no esperen a que pase el momento, sino empiecen a planear desde ya en cada una de esas fases cómo pueden ustedes utilizar las herramientas digitales para mejorar la experiencia de ese consumidor. ¿Listo? Y finalmente, pues en el proceso de renovación, anticiparnos a necesidades, evidentemente, identificar qué otros productos o servicios yo puedo ofrecerle en la medida en que también ese consumidor va madurándose y personalizar mucho más la experiencia. Hay que tener debajo de todo ese proceso, pues en cuenta cada uno de los canales en los cuales yo me puedo contactar con él y lo más importante, medir todo el tiempo el proceso. ¿Listo? Siempre midamos las cosas que estamos ejecutando para que podamos tomar decisiones más estratégicas.
It's just construction. That's all. No. I'm not driving. Are you okay? Yeah. You? I'm good. Oh, no, not you. Listen, I'm going to have to call my agent. I'm going to get right back to you. Mr. Burton, this is Insure Corp. We've received sensor data that indicates you were in an accident. Are you injured in any way? I'm not injured, no. Is anyone else injured? I don't believe so. Where's my agent's number? We have pinpointed your location and we are showing your car is not drivable. So we are dispatching an Uber car to take you to your destination. That would be great. I'm pressing 1. English. E-N-G-L-I, English. May we give your coordinates to our appraiser drone to perform the appraisal? Absolutely. We have received the photos, assessed the damage, authorized the repairs, selected a qualified repair facility, and have dispatched a tow truck to take your vehicle to that facility. Perfect. Yes, hi, this is... Yes. Oh. We have looked up the other vehicle's insurance, transmitted the appropriate data to create the claim, and filed the California FR1 accident report. Can you confirm the information is correct on your phone? Then hit the accept button. Bueno, como se dan cuenta, básicamente esto es lo que viven todos los clientes con las aseguradoras. Y es, bueno, ¿yo cómo hago para que ese proceso de experiencia pues sea mucho mejor a través de medios digitales? Ya finalmente, pues ya para cerrar la charla, quería dejarles este mensaje que creo que va muy de la mano con esa reflexión y ya ahí abriríamos pues las preguntas con Claudia. Quiero que lo vean y de verdad muchísimas gracias por el espacio. Piensen por favor en que cada uno de ustedes es un negocio. Entonces de esa manera compórtense de manera digital, tengan sus espacios, construyan su propia marca. Lo han hecho toda la vida, lo han hecho de manera offline, ¿sí? Siempre han sido un negocio propio. Ustedes siempre han vendido una marca que se llama cada uno, como se llama cada uno de ustedes, y por eso sus clientes están con ustedes. Ahora simplemente tienen un abanico gigante de posibilidades a través de diferentes canales digitales donde pueden hacer una mejor presencia y un mejor relacionamiento y una mejor experiencia con el consumidor. Entonces los dejo ya con este mensaje. Y abrimos los micrófonos abrimos los espacios con Claudia para las preguntas finales. Tal vez los vas a odiar. Solo por el hecho de ser agentes de seguros. Te va a molestar su perseverancia, que no acepten un no como respuesta. Te va a caer mal quien les dio tu número, quien te presentó con ellos. Los vas a alucinar en cada ring. Serán la última llamada que quieras recibir. Les dirás, no, gracias, ahora no, en todos los idiomas. Les vas a cerrar la puerta en la cara. Y lo peor será que cuando la abras, ellos seguirán ahí. Los vas a odiar por recordarte que los sentidos traicionan. Los frenos fallan. La economía colapsa. Los corazones se detienen. Y por tratar de asesorarte en algo que, según tú, no necesitas. Pero un día, cuando las cosas se pongan complicadas, ellos estarán ahí. Entonces, los vas a amar. Tanto que les aplaudirás. Los levantarás en hombros, porque estuvieron ahí. Ellos, quienes te asesoraron en algo que según tú, no necesitabas. Los vas a amar porque te aseguraron que aunque los sentidos traicionen, los frenos fallen, la economía colapse, los corazones se detengan, tú puedes estar tranquilo. Los vas a amar porque cuando les cerraste la puerta en la cara, ellos nunca se fueron. Porque no les importó que les dijeras, no, gracias, ahora no, en 1000 idiomas. Y ahora entre ellos y tú, solo hay un ring de distancia. Vivirás pocas relaciones como esta, pues será para toda la vida. Los vas a amar por su profesión,
por ser tu agente de seguros. Exactamente. Ahora no solo estamos a un clic, sino que estamos a un clic o un WhatsApp de distancia. Muchas gracias. Claudia, te dejo abierto pues para las preguntas. Pues Andrea, muchas gracias. Excelente, excelente realmente esta conferencia que nos has dado. Digamos que yo, a pesar de que tú ya lo dijiste y la última pregunta que te iba a hacer, pero ya no la contestaste, entonces la voy a confirmar. Fue la primera pregunta que me hizo algún intermediario recién conectado y dijo, ¿será que todos estos temas de la tecnología y la virtualidad van a acabar con nosotros los intermediarios de seguros? Y yo lo que creo es que precisamente en estos últimos 5 minutos, tú lo que nos has reforzado es que no, tenemos absolutamente un camino recorrido de confianza y tenemos absolutamente una tranquilidad de que somos muy valiosos y que todas estas herramientas digitales y todo lo que nos está trayendo la tecnología solo es un recurso para hacer la vida más fácil y para poder estar mucho más cerca de nuestros clientes. Entonces, pues solo agradecerte. Creo que tenemos un material muy importante en nuestras manos para trabajar. Hemos oído en estas últimas 3 semanas muchas cosas de tecnología, de virtualidad, de crear Facebook, de crear páginas y una cantidad de cosas que yo creo que con lo que hoy hemos visto aterrizamos un poco mejor lo que estamos haciendo. Muchas gracias a nuestros 176 intermediarios que hoy nos acompañaron. Dime. Ahí les iba a hacer una última como reflexión y es que no se preocupen tanto por la cantidad de canales. Realmente confíen mucho en sus instintos, en su instinto con sus clientes. Ustedes los conocen, llevan años conociéndolos, llevan años relacionándose con ellos. Lo único que necesitan es saber de qué forma conectarse con ellos de manera digital. Pero confíen mucho en el instinto que tienen ustedes de negocios, de conocimiento del consumidor y hagan lo que para ustedes es lo mejor en ese relacionamiento. Uno cuando entra al mundo digital hay muchas posibilidades y uno a veces se confunde y dice, bueno, ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? No, empiecen por donde ustedes consideran que va a ser la mejor forma de relacionarse con sus clientes ahora. El canal puede ser 1 o pueden ser 10. El canal puede ser Facebook o puede ser el WhatsApp. Listo, no se preocupe porque entonces tienen que activar una cantidad de ecosistema digital alrededor de eso. No, empiecen con pasos pequeños pero con pasos seguros. Y la seguridad la tienen ustedes ahí internamente en su cabeza. Nadie más que ustedes conoce su negocio y conoce a sus clientes. Entonces no importa el experto digital que venga a decirles lo que venga a decirles, realmente ustedes son los que tienen la información y el poder de conectarse con ellos. Súper. Muchas gracias por ese comentario, Andrea, porque creo que esto es lo que en este momento nosotros digamos que necesitamos como grupo. Saber y tener confianza en lo que hemos construido durante toda nuestra trayectoria profesional y saber que esa es una muy buena base para que de ahí en adelante demos el paso que necesitamos en el tema virtual y en el tema tecnológico. Así que mil gracias. Chicos, vamos entonces llegando al final de esta conferencia. Tengo 3 temas para, antes de cerrar, contarles. 2 son una sorpresa y el tercero tiene que ver con una encuesta que Ángela les va a mandar por acá, por alguna parte de estas herramientas maravillosas que tenemos. Para que por favor nos ayuden calificando la encuesta en 5 preguntas que no las veo ahí, Ángela. ¿O ya me las están contestando? Ok, no sé si eso es que ya los están contestando. Ok, esto es una nueva tecnología. Pero entonces para que nos ayuden en la calificación de
Ya no nos falta nadie, nos faltan 150 votos. Para terminar, esto básicamente les cuento que para nosotros es importante por la retroalimentación que le damos al INS y para que nosotros sigamos trabajando en el tema de las charlas. Mientras terminamos la votación, 2 temas. Muchos me preguntan si tenemos el material. Nosotros tenemos este material, de este y el de todas las conferencias en nuestras redes sociales, están en Facebook, están en YouTube. Pueden acceder a ellas de manera todo el tiempo y adicionalmente en este caso en donde tenemos el tema de las diapositivas que nos va a compartir Andrea, se las vamos a hacer llegar también para que puedan tener una herramienta para trabajar. Cuando digo se las vamos a hacer es que seguramente lo vamos a poner en algún sitio para que ustedes entren y lo puedan bajar. Lo segundo, aprovecho el momento y ahorita que estaba hablando Andrea del ciclo de vida del seguro para nuevamente hablarles del SARLAP digital. Nosotros en este momento, y ustedes saben que Sinergias fue pionero en el tema del SARLAP digital y esto es una gran oportunidad para que todos la utilicen con sus clientes, para que los vayamos poquito a poco diciéndoles no tengo que ir ni el escaneo, ni a recogerle la firma, sino que podemos hacerlo de manera remota, cada uno desde sus casas, lo cual es muy bueno. Los que todavía de pronto no lo han empezado a utilizar, los invito a que contacten a sus comerciales para que les hagan una capacitación y lo puedan. Muchas gracias. Nos vemos martes para una nueva charla orientada más a sus clientes y miércoles tenemos algún tema especial en